Vale, entonces, pues la idea es poder explorar acá las últimas tendencias en tecnología 3D, en particular aplicadas a la industria manufacturera en Colombia. Hay algunos ejemplos que pues les estaré presentando que todavía no se han traído, pero sí se están aplicando en menor escala o en escala de hobby dentro del país. Entonces, pues primero que todo, hacerme pues una pequeña introducción. Yo llevo trabajando en el sector automotriz manufacturero desde 2012. He participado como consultor en montajes de plantas, en particular del sector plástico y de metal mecánico con máquinas de rolado de metal. Estuve trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio en un proyecto del Plan de Transformación Productiva durante el gobierno de Duque, en el cual hicimos todo un trabajo para el mejoramiento de la industria manufacturera. Durante este trabajo tuve la oportunidad de visitar Corea y visitar 22 empresas, digamos que, pues, ícono de Corea, entre ellas Kia, Hyundai. Visitamos pues, las oficinas de Samsung porque realmente eso no se podía ver. La manufactura ellos lo tienen un poco más cerrado, pero también visitamos empresas que se han ganado premios en innovación en Corea y pues estas empresas han aplicado todas las tecnologías de 3D. O sea, es clave que estas tecnologías están revolucionando el mundo. Digamos, tema aparte, hago distintos emprendimientos con mis hobbies, en particular con el tema de motos. Pues fundé Enduro to Rally, que es una empresa para modificar motos para competencias de rally, y para Modrivax, que es una empresa que se dedica a hacer maletas para las motocicletas. Trabajé desde 2014 en APSA Group, que es una empresa proveedora de colmotores, donde realmente me formé y aprendí todo sobre el sector automotriz y desarrollo de producto, incluido el diseño de los componentes y de las herramientas para poder hacer las partes. Entonces, primero para contextualizar un poco por qué es importante las tecnologías 3D, digamos, esto no es nuevo, pero sí ha cambiado radicalmente. Digamos que hace 20 años no teníamos los computadores que tenemos hoy y el diseño asistido por computador o CAD pues estaba empezando a tomar fuerza en la industria. Conforme fue avanzando, entraron nuevas tecnologías, ya el diseño asistido para manufactura y la ingeniería asistida por computador. Esto, digamos que uno hoy en día lo ve como similar, pero básicamente el CAD es dibujo, el CAM es manufactura, simular la manufactura, y el CAE es la ingeniería, entonces permite simular cómo va a operar este equipo en las distintas condiciones mecánicas. Y pues la importancia es clara, ¿no? Por un lado, que es evidente, el tema de ingeniería pues va a reducir muchos tiempos de desarrollo y del prototipado y pues diseño en general, pero tiene otros puntos de valor agregado muy importantes, que es el comercial, el publicitario y la producción. En producciones, digamos que el uso más común que tenemos para las tecnologías 3D, porque están permitiendo hacer herramientas de manufactura mucho más rápidas y precisas para cada empresa, digamos, sin acudir a un tercero y tratar de comunicar esa necesidad a una empresa que pues, hace o replica un plano. Esa es como una de las mayores funciones que tiene hoy en día la tecnología 3D para la manufactura. Lógico, en el desarrollo se reducen tiempos de diseño y de prototipado, que pues básicamente es una prueba y error en distintos campos. Prueba y error para el usuario, prueba y error para producción, prueba y error, eh, digamos, no tanto en producción, sino en proceso de manufactura y justamente en los controles de calidad que debe tener esa pieza. Entonces, pues, digamos, hoy en día el desarrollo
y el prototipado ha cambiado mucho. Digamos, desde que Facebook entró con Meta, eh, digamos, se aceleró un montón el tema de la realidad virtual. Entonces, pues las impresoras, los escáneres junto con el software han permitido que uno pueda visualizar objetos en un medio virtual y es algo que hoy ya tenemos en aplicaciones móviles y podemos ver cómo está mejorando, digamos, esa realidad virtual. En algún momento pues se veía solamente para los juegos de video. Eh, Hoy en día pues uno puede coger y cargar un STL o un PLY al celular, darle la escala que uno quiere y el celular le proyecta, como vemos en pantalla, la imagen del objeto. Eso pues cambia la forma de vender, de publicitar, de diseñar incluso, porque ya uno puede, entre comillas, sentir o ver ciertas cosas gracias a este tema de la realidad virtual. Por otro lado, las impresoras 3D pues han cambiado mucho de la manufactura. Eh, Tenemos que Porsche ya hizo motores, pistones del GT3 de 2021 en impresión 3D con un proceso que se llama sinterizado por láser. Tenemos prótesis, tenemos pues piezas prácticas, digamos, ahí hay dos ejemplos de componentes de moto, un portaplaca y un protector para el cable del ABS. Y tenemos también piezas para el mundo de motorsport, de carreras. Y, por ejemplo, ahí hay una tijera de un carro de competencia que la optimizaron para que sea lo más liviana y lo más resistente posible usando impresión 3D en metal. Y tenemos también, digamos, con la impresión de filamento, todo tipo de aplicaciones, desde juguetes hasta piezas pues, prácticas, como puede ser ese protector del cable del ABS o el portaplaca que estamos viendo, que pues es un producto, digamos, de baja producción, pero que tiene un uso muy particular y exclusivo, por lo que no amerita hacer moldes de vulcanizado o un molde de inyección para una pieza que tiene un público pues muy selecto. ¿Qué tenemos hoy, digamos, compitiendo? Está pues el método tradicional y lo nuevo. Lo tradicional es, pues digamos, papel y lápiz, pero pues el diseño parte mucho antes, ¿no? Eh, Iniciamos con una idea que tiene que buscar o solucionar una necesidad del mercado. Luego se dibuja. Digamos, antes del escáner 3D podríamos hablar que el dibujo también se hacía a mano, pero en un software 3D. Y ese boceto se empieza a verificar. Entonces, tradicionalmente, muy tradicionalmente, se hacían modelos o en cartón o en madera, arcilla, icopor, plastilina, cualquier material que fuera fácil de trabajar para hacer un prototipo rápido. Luego se ponía a prueba el prototipo rápido eh, y pues digamos se daba luz verde para hacer el siguiente paso, que sería ya entrar en un prototipo funcional o de alta resolución. Y ese es un proceso iterativo, es decir, si queríamos hacer una silla y la altura de la base o el ángulo del espaldar no era el adecuado, pues tocaba devolverse a la mesa de dibujo, poner las nuevas medidas, volver a hacer un prototipo manual. Y ese proceso, pues además de ser costoso, es lento. Entonces, un desarrollo tradicional para el caso automotriz, estábamos hablando entre 6 y 5 años. Muy, muy excepcionalmente, en 4 años podíamos tener desde el diseño del carro de arcilla hasta las piezas de producción que ya se ensamblan en una planta de autopartista. Entonces, con el software 3D y con realidad virtual y con los escáneres 3D, pues se ha reducido muchísimo el tiempo.
porque desde el software se ahorra muchas etapas de esos prototipos de baja resolución y también se puede arrancar a imprimir pues, múltiples componentes para hacer los últimos ensayos de los diseños antes de lanzar la producción o de hacer una inversión muy grande. Entonces, digamos que ese salto de pasos se ha ido aplicando no solo en la industria automotriz, sino pues también en industria energética, en industria del entretenimiento, por ejemplo. Em, pues tenemos todo el desarrollo de producto, tanto de hogar como pues muy especializado, de productos de ingeniería o productos netamente de industria, en el que por medio de un escáner uno podría digitalizar muy rápido una pieza si uno quiere replicarla o simplemente digitalizar para dibujar sobre esa pieza y hacer los accesorios o los componentes que nosotros queramos sacar. En este momento, pues todo esto está en un boom, ¿no? Y el hecho de poder mostrar a los clientes, y por eso el valor agregado comercial es tan importante en este caso, los productos antes de fabricar y con un bajo costo es único. Un ejemplo que pues está acá en la parte izquierda, la parte inferior, es ventiladores de hologramas. Básicamente, pues, son tiras LED que están girando y permiten generar una figura con volumen en el espacio que pues está, digamos que descrestando al momento de vender un producto o un nuevo diseño a una empresa. En el mundo del entretenimiento pues está ocurriendo lo mismo. Ahora, otro lado de las tecnologías 3D es cómo han cambiado las metrologías. Eh, para los que pues, no están muy enterados, la metrología es un campo clave para la industrialización, para el control de calidad y sobre todo para controlar los procesos. Entonces, las metrologías tradicionalmente se tenía pues un espacio controlado que sigue siendo así, pero con herramientas muy precisas, mecánicas, digamos un calibrador, un micrómetro, que físicamente están tocando la pieza para tomar una medida. Y el hecho que sea físico hace que existan variaciones porque el operador o el metrólogo puede estar ejerciendo más presión o menos presión al momento de tomar una medida. Y cuando uno está hablando de milésimas de milímetro, es mucho. Digamos que la presión que puede ejercer una mano fácilmente puede llegar a mover 5, incluso, bueno, 5 centésimas, incluso una décima de milímetro, lo que puede sacar de tolerancia algunos componentes que son pues muy específicos, sobre todo en un vehículo, que las tolerancias de ensamble hacen que se vuelva muy estricto, incluso en piezas grandes. Acá, pues, vamos, tengo tomado de internet un ejemplo de un bloque de motor que le están haciendo una metrología con un brazo faro palpador y al otro lado tengo asientos y parachoques. Pues como pueden ver hay márgenes de tolerancia muy estrictos, sobre todo para componentes que son en espuma o son en plástico. Y este tipo de cosas son muy susceptibles a errores de medición. Puede que el componente esté bueno, pero si el metrólogo hace más presión, lo saca de tolerancia. Entonces los escáneres 3D, al trabajar sin contacto, solamente por los rayos láser, pues permiten medir con tolerancias muy ajustadas. Los estándar o sea, la versión más básica de los escáneres que maneja Shining 3D tiene una resolución de 5 milésimas de milímetro, que es altísimo para el caso de los metrológicos, pero hay escáneres ya, digamos, tope de gama para un uso netamente de laboratorio metrológico que pueden llegar a medir en micras, sin tocar la pieza. Y eso está cambiando mucho cómo se controlan los procesos y también el criterio de ingeniería a la hora de definir esos controles.
porque cuando uno saca esa variable del metrólogo, de pronto ya esa tolerancia tan ajustada no es necesaria. Entonces se están replanteando como hoy se especifican los productos que van a las líneas de ensamble, no solo en el campo automotriz, sino también en otras industrias. Y por otro lado tenemos acá diseño. Estos son ejemplos de lo que he trabajado con Enduro to Rally. Acá tenemos son los escaneos 3D como un papel para dibujar sobre ellos. Entonces se desarrollan los productos sobre el escaneo 3D, con lo que se garantiza que van a montar perfectamente y adicionalmente sirve para presentarle al cliente la propuesta y si ese producto que él está interesado está cumpliendo con todas sus expectativas. Entonces, la relación comercial y relación, digamos, diseñador, ingeniero, cliente, se vuelve muy importante y podemos hacer un producto que hace a las personas pues estar a gusto y además cumplir con las especificaciones funcionales. Para el caso de ingeniería inversa, un ejemplo pues, muy fácil y didáctico es la reparación de rotores, impellers, bombas. Vimos en una diapositiva anterior una turbina Pelton eh, que la están escaneando probablemente para reparar. El tipo de falla típica de un rotor de estos se da por cavitación, que son esta zona como porosa que se puede ver en la imagen de la derecha, que está en esta propela. Y pues uno quiere replicar la superficie, sea con soldadura rellenando o replicar completamente la propela. Para este caso, digamos, el flujo de trabajo es escanear, hacer todo el procesamiento de información, luego hacer la ingeniería inversa, que sería el dibujo sobre la malla para poder tener un sólido editable y que se pueda pues calcular, luego prototipar y luego eh, pues, lanzar el componente, entre comillas. Eh, para este tipo de piezas, pues tradicionalmente se tiene un modelo hecho en un CNC que se ha calculado toda la geometría de, de la hélice y ese es un cálculo muy complejo. Pocas personas en el mundo se atreven a hacerlo con tranquilidad. Hay muchos ingenieros formados que lo pueden hacer. Sin embargo, esto es un campo muy específico de los fabricantes de las propelas, de los impellers. Entonces, no siempre el cálculo que se ha aprendido en las universidades funciona y de ahí que se parta a hacer una ingeniería inversa o a copiar la pieza, porque es de un alto costo o de muy difícil acceso. O los tiempos de respuesta del repuesto son locos. O sea, hay piezas industriales que pueden tardar más de un año en ser fabricadas. Un ejemplo es un molde de un parachoques. El tiempo de desarrollo de un molde de esos es de un año en manufactura solamente, sin contar todo lo que tiene que pasar detrás de para diseñar todos los sistemas de refrigeración e hidráulicos del molde. En un rotor grande, por ejemplo, una turbina Kaplan para una hidroeléctrica, el tiempo de manufactura puede estar rondando unos 6 meses sin ningún problema. Y es seguro que una hidroeléctrica no puede parar 6 meses una turbina porque pues, descuadra toda su oferta de energía para un país. Entonces ahí es donde se vuelve más importante poder reparar y reparar con precisión un rotor. Acá vemos como más detallado este paso a paso. Digamos, está muy esquemático. Cuando uno escanea, uno está capturando puntos en el espacio. El escáner los está localizando en el espacio que él determine. Esa malla puede salir, digamos, centrada en X, Y, Z, como puede salir a 10 metros o a 20 metros de X, Y, Z del centro del marco coordenado. Y esos puntos no siempre son perfectos. Aunque el cerebro de uno los interpreta como la figura,
ellos inicialmente están desconectados y se debe hacer un proceso de limpieza de toda esa nube de puntos y luego de enmayado. El enmayado significa conectar todos esos puntos unos con otros para que eso se vuelva ya una superficie. Entonces arrancamos con superficies triangulares que luego, cuando ya uno lo empieza a trabajar en el software de ingeniería inversa, lo empieza a volver superficies libres o cilindros o planos, eh, círculos, empieza uno a determinar qué debe ser la zona que uno está viendo. Una vez se hace esa identificación, se procede a generar el sólido y con el sólido ya se pueden hacer modificaciones o calcular cosas. Digamos, antes de tener un sólido, es muy complejo para el software de decir, esto tiene esta función matemática y se va a fabricar así. Y digamos, en este caso que pues vemos que es un impeller, puede que un árabe esté bien y todos los otros estén mal. O todos estén malos y tengamos distintas secciones de árabes buenas y malas y la ingeniería inversa tiene como principal función validar que esa geometría cumple con la especificación de ingeniería. Entonces, digamos que no es solo copiar, sino hay que revisar que lo que se está haciendo y replicando sí vaya a cumplir con las funciones reales. Porque si no, no tendría ningún sentido entrar en todo este desgaste y podría poner un buen artesano a soldar y a pulir y que eso se vea más o menos como se debía ver antes, sin hacer ninguna validación de ingeniería ni poder garantizar que esa es una pieza 100% compatible y funcional con la original. Entonces, pues acá hay 5 tips muy importantes clave para la ingeniería inversa. El primero es pensar cómo piensa un diseñador de la pieza. Es decir, si uno, digamos, está con una pieza de procedencia americana o estadounidense, es muy probable que las medidas vengan en pulgadas y no en milímetros. Si uno tiene una pieza japonesa o europea, es muy probable que vengan en milímetros. Si uno tiene una pieza inglesa, es muy probable que usen de todo. Los ingleses también tienen roscas Whitworth y es una mezcla extraña entre los dos sistemas. Entonces hay que saber de dónde viene el producto que uno está haciendo la ingeniería inversa y aproximar más o menos a lo que corresponde. Porque no es muy común que uno se encuentre un agujero de 7.83 milímetros si va a pasar un tornillo. Si el tornillo es de 8 milímetros, pues hay que ajustarlo a 8 milímetros. Es más probable que tenga uno un error de escaneo a que esté mal. Y lo otro es los agujeros se pueden verificar. Entonces, ese es el cuarto tip. Siempre hay que revisar las dimensiones que uno está sacando del producto escaneado contra el real. Y hay cosas que son muy fáciles de verificar, por ejemplo, un agujero. Otra muy importante es pensar cómo se fabricó esa pieza. Entonces, pues hay cosas claves. Por ejemplo, los acabados rugosos son fáciles de identificar los de fundición en una pieza metálica. Acabados lisos, pues con toda seguridad el metal puede ser de un centro de mecanizado o si es en una pieza plástica debe ser de inyección o igual podría ser mecanizado. Les toca analizar muy bien cómo hicieron esa pieza, cuál es, digamos, el proceso de manufactura más predominante para el tipo de pieza que uno tiene. Eh, Otras cosas son, por ejemplo, pensar en cómo se ensambla o se manipula la pieza. Acá un ejemplo clave es una carcasa de motor. Uno pensaría, bueno, sí debe tener sus cilindros, sus ductos de refrigeración, sus ductos de aceite, y seguramente la hicieron en fundición y luego la mecanizaron. Pero si uno no le echa cabeza al tema, uno puede estar escaneando un bloque de motor de un tractor o de una retro, que pues es algo muy grande, o un turbo de un motor grande,
y manipular esa pieza no es fácil. Entonces, si uno piensa como el diseñador que pensó, oiga, ¿cómo van a ensamblar esto? ¿Cómo lo van a montar en el carro o cómo lo ensamblan en la máquina? Pues uno puede encontrarle sentido a ciertas cosas. Por ejemplo, agujeros para hacer el lisaje de la pieza. Eh, Huecos pasantes, igual, para, digamos, en el caso de los motores, para sujetarlo en los bancos de desensamble. Ese tipo de cosas son claves, digamos, a la hora de hacer la ingeniería inversa y es algo que el diseñador de la pieza seguramente lo hace porque ya es un estándar y se dieron cuenta hace muchos años que al ensamblar un motor no lo podían hacer sobre una mesa lisa, sino necesitaban unas prensas especiales para poder girar las piezas pesadas y poder manipularlo fácilmente. Entonces, ese tipo de cosas son claves de considerar a la hora de hacer, digamos, una ingeniería inversa, porque uno puede omitir un detalle de esos y al momento de ensamblar o de montar el producto ya no funciona como nosotros esperamos o como el cliente espera, que sería peor. Y bueno, el último tip es tener un plan B. O sea, siempre que se hace ingeniería inversa, existe el riesgo de que algo quede mal medido. Entonces, es importantísimo documentar todo el proceso con fotos, anotar en papeles, digamos, llevarse medidas de referencia, que la medida de referencia no tiene que ser a la milésima de milímetro, sino de centímetro. En ocasiones pasa que uno abre el software y te sale, hay un error con la malla, en qué unidades está, y se pone uno a jugar, si metros, centímetros, pulgadas, pies, de todo. Entonces, siempre hay que tener ese plan B para poder avanzar después de hacer el escaneo. Entonces, bueno, las aplicaciones del prototipado rápido que ya medio les había comentado, eh, pues es hacer pruebas de concepto, pruebas funcionales y en algunos casos touch and feel, que puede ser con piezas ya hechas o recubiertas en fibra de vidrio. Tenemos el prototipado rápido, pues moderno, que pues principalmente se tienen las impresoras de filamento. Son súper prácticas, hay de todos los precios, de todas las calidades, velocidades de trabajo. Entonces hay muchos productos que se pueden prototipar en impresión 3D y pues eso ahorra buena parte del tiempo, como también hay productos finales que se pueden hacer con las impresoras 3D. Más adelante les voy a mostrar. Estos son algunos ejemplos de absolutamente todo. Tenemos maniguetas y pedales que son producto final, hechos en impresoras de filamento. Tenemos ahí un soporte para un exhausto de una moto que se hizo el prototipo en la impresora 3D y es muy probable que vaya a salir es para corte láser en lámina. Pieza funcional, un portacaramañola de bicicleta y puede ser prototipo o puede ser producto final. Ya depende del cliente como lo vea y del vendedor que decida hacer. Y en la impresora 3D también tenemos algo muy interesante y es que uno puede fabricar moldes. Y ya vamos a entrar un poquito más en ese tema de los moldes y de otros productos. Se pueden hacer herramientas de producción, por ejemplo, aquí hay unas matrices para doblado de lámina. He tenido oportunidad de hacerlas en la planta y de ponerlas a prueba y funcionan. Una herramienta que pues se echa en los aceros de herramienta, valga la redundancia, y puesta, digamos, en práctica en una planta puede estar costando 200, $300 solamente una matriz para hacer el ángulo que se necesita. En la impresora 3D se puede fabricar mucho más rápido y si es para una producción pequeña, se puede hacer pues digamos 100 o 200 dobleces máximo antes de que se dañe la pieza de impresión 3D. Lo pusimos a prueba en una empresa acá en Bogotá y pues han funcionado bien. Efectivamente, a los 200 dobleces se fracturó
pero se pudo hacer los prototipos, digamos, más avanzados en lámina metálica. Otra aplicación es hacer moldes. Estuve trabajando en un proyecto con una empresa que se llama Nivoice. Un colega de la universidad me ayudó y realmente fue quien me inició en todo este mundo con la impresora 3D, en el que desarrollamos un molde para silicona. Este es un ejemplo de un manguito para una bicicleta, pero pues se puede hacer lo que uno esté imaginándose, ¿no? O sea, uno puede hacer un molde para silicona o un molde para una pieza en resina teniendo una impresora 3D de filamento. Hay productos finales que son hechos con impresión 3D. Digamos, este es un caso, de hecho, galardonado de una silla de ruedas en Japón que tenía la habilidad de eh, levantar a la persona. Entonces, ese chasis que ven todo orgánico, pues tiene todo, ¿no? Tiene digamos, el escaneo de la versión básica, luego le hicieron toda la ingeniería inversa, a la ingeniería inversa le simularon las cargas, hicieron toda la ingeniería para optimizar el peso. Luego entraron con una impresora de filamento y filamento pues que funda a muy baja temperatura, hacer un molde en arena para cera perdida y rellenar el espacio y sale la pieza en aluminio ya 100% funcional, obviamente con un costo altísimo, pero pues es una opción, ¿no? Sobre todo acá que tenemos baja disposición de repuestos, esta es una forma en la que se pueden hacer distintos componentes para industria y repuestos en zonas complejas. Otro ejemplo con moldes, esto le llaman forged carbon, es digamos que forja en carbón, realmente es compresión de fibra de carbono en un molde. Lo que hacen es tomar todas las fibras, meterlas dentro de un molde y empezar a poner resina y empezar a compactar. Y la última etapa de compresión la hacen con, digamos, un molde macho que comprime y saca todo el excedente de resina para que la pieza quede en su gran mayoría en fibra de carbono o fibra de vidrio también podría ser sin ningún problema. Y tenemos unas piezas pues muy especiales de un alto valor que se hicieron usando la tecnología 3D. Hacer este tipo de moldes antes era hacer un molde en madera o incluso en metal si uno ya tenía una producción más grande, pero todo eso eleva el costo sustancialmente y la posibilidad de hacer ajustes. En cambio, en la impresora 3D está hablando uno de algunas horas, de pronto días de impresión y tiene uno unos moldes muy bien hechos. Eh, por ejemplo, aquí estamos viendo solamente las piezas que son hechas 100% en carbono, pero también se puede forrar las piezas. Así como se forra el molde, se puede hacer un forro en fibra de carbón a la pieza impresa en 3D. Casos muy extremos, muy interesantes que hay hoy en día es hacer un molde en impresión 3D, luego pasar de ese molde a un molde en silicona o en una resina de alta temperatura y luego fundir metal dentro de estos moldes. Y pues ahí obviamente no podría ser un acero porque la temperatura es muy alta, pero sí se pueden hacer en aleaciones que fundan a baja temperatura, digamos, relacionadas con el plomo, con el aluminio, con bronce. Y esto es algo pues, muy interesante que se está dando hoy en día para prototipar los distintos componentes en industria, en las empresas. Tenemos también, si entramos con los moldes de resina, que con las impresoras de resina, una resolución muchísimo más alta. Y con los de resina se puede hacer algo incluso más interesante y es tener moldes de inyección de plástico con la resina. Es decir, moldes prototipo, moldes para hacer 100, 200 inyecciones y ya no van a servir porque el mismo plástico los destruye, los deforma. Pero en el lado derecho pues está un ejemplo
de lo que es el molde impreso en resina con una impresora 3D está, digamos, ensamblado dentro de un bloque de aluminio para poder hacer todo el tema de refrigeración y luego inyectaron plástico para sacar las piezas que sería una preserie de producción en el mundo pues, de inyección. Eh, pues este ya es como el mensaje final. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la impresora 3D. En este momento es como si no hubieran límites. Es algo que nos toca es ponernos creativos, tanto ingenieros como desarrolladores, para que pues, nos pongamos a hacer piezas, a hacer país, a construir, porque aquí hay mucha gente creativa, los procesos son costosos, pero gracias a la impresión 3D y sobre todo a los escáneres 3D, nosotros hoy podemos hacer muchas cosas que hace 5 años solo nos podíamos soñar y hace 10 años ni soñándolas se podían hacer. Entonces, por ejemplo, ahí se ve cómo es el laminado de una pieza impresa en 3D y no sé qué será, pero por la geometría es un perfil o aero o hidrodinámico y si la forra en fibra de carbono, pues fácilmente puede ser una pieza 100% funcional de un barco o de un avión. Bueno, un ultraliviano, porque la industria de aviación es un poco complicada con sus procesos. Pero también podemos ver ese parachoques en la parte de abajo, tiene digamos, un aplique para un accesorio y pues básicamente imprimieron por secciones en una impresora de filamento, la cual seguramente se va a laminar para poder hacer ese difusor especial para el parachoques. Tenemos extensiones de guardabarro que pueden pasar exactamente por el mismo proceso y pueden ser una etapa o un escalón de entrada para el proceso ya industrial de termoformado de estos componentes o de inyección si es un componente de alto volumen. Tenemos en la imagen de fondo naranja piezas que se hacen en impresión de sinterizado de polvos eh, y pues son geometrías muy complejas pero que sirven perfectamente para dar el siguiente paso en el desarrollo y reducir los costos de prototipado. Hacer un múltiple de esos que tenga el flujo adecuado es muy complejo sin calcularlo. Y la fabricación de esos cálculos es aún más compleja porque garantizar el proceso de manufactura es muy difícil en un centro mecanizado. Entonces, ese modelo que está ahí está hecho acorde a los cálculos que se hicieron y sirve como modelo de fundición. Entonces, pues nada, acá los dejo. Este es como el mensaje de cierre. No sé si tengan preguntas, si les gustaría conocer algo en particular que se haya hecho o algún proceso de estos. Con el mayor gusto, pues tenemos unos minutos para poder solucionar las dudas. Vale, gracias Daniel. Ahora sí me escuchan. Qué pena, no pude Sí, iniciar Ana. al final, al principio, pero bueno, estamos entonces ya para iniciar de pronto una rueda de preguntas. Si alguien de ustedes tiene algo específicamente relacionado con esta charla, de algún proceso que haya permitido Daniel de Mulder, gracias a, digamos, el escáner de metrología, los beneficios. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, adelante, es la oportunidad. Si no, pues básicamente yo sí quería iniciar esta rueda de preguntas preguntándote, Daniel, ¿qué tan difícil es entonces, digamos, acoplarnos a estas nuevas tecnologías e incorporarlas directamente ya para en las empresas podamos tener como el mayor beneficio de estos escáneres o impresoras y así optimizar procesos? Yo creo que el mayor reto que tenemos en este momento está en la burocracia empresarial.
porque son costosos y toca vender el proyecto. Es decir, hay que buscar la forma que esto sea económicamente viable para las empresas, que ellos lo puedan, digamos, entender como un ahorro o una posibilidad de desarrollar muchas piezas nuevas. Y ese es como el mayor reto. Ahora, el siguiente reto está es en la educación. Y pues le toca a uno, digamos que como personal joven, entrar a vender estas ideas y a usarlas y mostrarle lo importante que pueden ser para la empresa. Perfecto. Bueno, ese reto de justamente de educativo que lo mencionas, pues me llama la atención justamente porque pues gracias a los que a los que están participando hoy, tenemos pues la idea de hacer también un curso más adelante sobre el tema de ingeniería inversa, prototipado, diseño 3D. Entonces, yo les dejé en el link o en el chat un link para que puedan contestar la encuesta. En caso dado que estén interesados en realizar este tipo de cursos, pues sería chévere que nos contaran para así sacarlo más adelante. Por lo pronto, no sé si alguien más tenga alguna pregunta en el chat. Los escáneres para ingeniería, esto lo dice Daniel Cárdenas. Los escáneres para ingeniería inversa necesariamente deben tener altas resoluciones para poder recrear y elaborar piezas para su modificación. ¿Qué requerimientos como diseñador debe tener la persona que decida realizar el proceso? Bueno, para ingeniería inversa, eh, digamos que existen varias formas de trabajar. Una es con un escáner de alta resolución y sería lo ideal, pero también se puede trabajar con escáneres de menor resolución, entendiendo uno que va a haber un error en la medición. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un escáner de baja resolución que tiene un error más o menos de 1 milímetro, pues uno tiene que saber que no se puede fiar 100% de ese escáner. Es decir, que sí tiene que haber una etapa de prototipado antes de lanzar el producto. No se puede ir uno como tan sobreseguro que esta es la realidad y la verdad verdadera, sino toca tener un poquito más de criterio, tanto para el diseñador como para el ingeniero. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si hay otra pregunta adicional aparte de la de Daniel. Pero creo que Rosenberg tiene la mano levantada. Si quieres Ah, bueno, hablar. adelante, Rosenberg, si tienes alguna pregunta, adelante con tu pregunta. Queremos recordarles también que pueden pues llenar la encuesta para que también tengan información de nuestros próximos cursos y próximamente entonces asistir a estas conferencias. Pues los cursos, la encuesta se encuentra en el chat del, de Zoom. Pues sí, Rosenberg sí tiene mano levantada, pero no podemos conocer su pregunta. ¿Quieres adelante? Ahí te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, te oímos un poquito bajito. Ah, ok, voy a tratar entonces de hablar un poco más fuerte. Bueno, pues Se nos perdió el audio. Se te cayó el audio, no escuchamos. Si quieres, puedes de pronto mandar la pregunta en el chat y yo la leo rápidamente.
Bueno, pues no sé, no pudimos conectarnos. Mira, hay otra pregunta de William Gómez. Dice si las impresoras 3D son amigables con cualquier programa de diseño. La respuesta es sí y no, porque para imprimir en 3D uno necesita hacer un proceso de slicing sobre el sólido. Entonces, voy a suponer que tú dibujaste una taza para tomar café. Entonces, esa pieza normalmente es un sólido y tienen distintas extensiones en el formato. Entonces toca exportar un STL, que es un formato, digamos, universal de malla. Son solo pues, los puntos conectados entre sí. Y ese STL se ingresa a un software de slicing, que lo que hace es, como si fuera un pantajado, cortar el objeto en muchas capas para empezar a generar la pieza en una impresora de filamento o en una impresora de resina o láser. Entonces, digamos que sí son universales, pero no tiene que pasar por el software de slicing, que son gratuitos. La mayoría de las impresoras lo incluyen. O uno puede descargar el software genérico y luego imprimir. Entonces, digamos que sí son muy amigables. De recomendaciones de impresoras, hay de todo. O sea, digamos que el nivel de entrada y las más económicas que uno consigue en el mercado son las Ender 3 de primera generación. En este momento se consiguen como por 800.000 pesos. Y de ahí para arriba empiezan a crecer hasta 10, 20 millones de pesos. Las principales diferencias son la calidad de la impresión, la confiabilidad de la impresión, porque si empiezas a buscar en YouTube vas a ver que ocurren distintos tipos de fallos. Y eh, tenemos también el otro tema es la velocidad de la impresión. Entonces, entiendo que Cocrea maneja las impresoras Shining, FlashForge, que son muy buenas. No sé si Ana nos puedas contar un poquito de esas, que son impresoras, digamos, de una gama media y alta. No son impresoras de iniciarse. Sí, básicamente tenemos impresoras Flashforce. Yo les estaba compartiendo esta presentación de los escáneres. Las impresoras Flashforce de la línea Adventurer, esas impresoras son de filamento que te permiten escanear a buena precisión, de forma rápida, muy sencilla la utilización, fácil de reemplazar digamos, los repuestos, los importamos directamente nosotros. Y pues básicamente esa impresora tenemos varios modelos, la 4K, la Flashforce Adventure 4M Pro, la 5M Pro y la 5M. Los que estén interesados, digamos, en conocer como todo el portafolio de nuestros productos, pues básicamente los invitamos a que nos contacten, nos escriban por WhatsApp o al correo y allí podremos tener una asesoría y un acompañamiento más cercano con los que quieran conocer más de cerca todos nuestros productos y servicios y de nuevo el curso que queremos hacer con ustedes para que puedan profundizar un poco más en todos estos procesos. Entonces, sí, Mira, como les sí, tenemos otra pregunta, Ana, de Manito Río. ok, sí, adelante, ¿cuál es? Hola Ana, Daniel, muchas gracias. Interesante el tema. Eh, Básicamente Daniel mencionaba algo que muchas veces los procesos de adquisición de los equipos, ya se hace a escáner o impresoras para los procesos industriales o empresas, es un proceso demasiado costoso. No sé si hoy en el mercado existen las posibilidades de alquilar, rentar estos equipos. Una vez que, por ejemplo, dentro de los procesos de investigación y desarrollo son muy puntuales las aplicaciones que van a los procesos de unas pruebas específicas
y pues las organizaciones o las empresas no tienen la capacidad de adquirir los equipos. No sé si dentro del portafolio de lo que está presentando Cocrea o las recomendaciones que nos pueda dar Daniel para la renta de equipos o los servicios de impresión que se puede encontrar en el mercado. Pues digamos, el servicio de impresión, hay varias empresas que lo pueden hacer. Una de un compañero de la universidad se llama Innomaker 3D y hace años está imprimiendo para las universidades y distintas personas. Para los escáneres, creo que es algo que tendríamos que discutir si hay posibilidad que Cocrea nos preste un escáner y poder hacer un servicio de escaneo, porque en este momento todavía son costosos, entonces no siempre están a la mano para hacer esos escaneos. No se dan así. Sí, pues yo creo que la palabra clave es pensar qué beneficio te va a ofrecer un equipo de estos para optimizar un proceso o una investigación, desarrollar un producto, reparar, digamos que son nuevos servicios que puedes desarrollar a partir de un escaneo. Recientemente, una persona, por ejemplo, que repara hélices en Panamá y en Cartagena, compra un escáner y ahora todo el mundo lo llama para reparación de hélices y análisis de las, digamos, de los desgastes de las hélices a partir de un software. Entonces, pues, digamos, aparentemente es esa palabra que es como, digamos, es una inversión alta, pero al mismo tiempo los procesos y los servicios que vas a poder desarrollar a partir de este producto van a ser muy amplios y muy demandantes cada vez más. Entonces, nuestra sugerencia es que si tú tienes un proyecto de escaneo, nos muestres cuál es el producto a escanear. Nosotros analizamos cuáles de nuestros escáneres se podría utilizar. Nosotros evaluamos, sencillamente es porque dependiendo un poco las características del objeto, podemos saber si nuestro equipo está al alcance. No tenemos, digamos, un equipo de metrología para escanear piezas, pero digamos que sí podríamos analizar ese proyecto para saber tomar una decisión. Entonces, si quieres, nos puedes contactar aquí a nuestro WhatsApp, nos mandas el proyecto para ver la viabilidad. Ahí complementando un poquito, digamos que depende también la superficie que se va a escanear. Entonces eso pues afecta un poco qué tecnología de escaneo se debería usar. En este momento pues se trabajan infrarrojos por láser y digamos ya combinados, pero pues eso es clave saberlo antes de. Y bueno, el tamaño de la pieza. Por ejemplo, el Transcan es para uso en escritorio y son componentes pequeños. Para una pieza más grande, pues se usan escáneres de mano y pues ya lo dejan uno escanear cosas mucho más grandes. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para saber si dejamos abierto la reunión o ya nos despedimos. Y pues ahí de pronto hay otra pregunta. A ver, miremos en el chat. Gracias. Bueno, no, pues gracias a ustedes por participar y gracias de verdad a Daniel de Mulder, nuestro aliado de Cocrea 3D, ingeniero mecánico con mucha experiencia y pues queremos es que nos puedan contactar para estar pues apoyándolos en sus transformaciones digitales y de tecnologías 3D. Entonces, que tengan todos una muy buena tarde.